Buenísimo. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por unirse a este gran evento en donde vamos a hablar un poco sobre UX Writing y la estrategia. Mi nombre es Lola, soy del área de educación de Edison. Para los que no saben, contextualizo un poco, Edison es una plataforma de EdTech que conecta a personas apasionadas por el aprendizaje con expertos y referentes en distintos temas a través de cursos especializados y de alta calidad. Y bueno, hoy tengo el placer de presentarles a 3 personas que trabajan en el mundo de gamification, pero con distintas trayectorias. Y para todos los que se unieron, les quería comentar que si quieren enterarse de eventos como este y en los próximos cursos, pueden sumarse con un QR que vamos a presentar ahora a la comunidad de WhatsApp de Edison. Ahora presento a los oradores y vamos a compartir pantalla en un rato. Bueno, por un lado nos acompaña Mercedes Lara, que es diseñadora gráfica y docente universitaria de 14 años de la UBA. Está especializada en diseño UX. Estuvo casi 4 años en Mercado Libre, creciendo y aprendiendo hasta llegar a UX Manager. Y nada, actualmente, o sea, hizo un montón de ediciones en el curso de Edison. No sé, después les voy a dar pie a que se presenten si quieren completar. Hizo un montón de ediciones en curso en Edison y es una de las primeras instructoras que tenemos. Muy leal. Por otro lado, contamos con Nicky Crescenzi, que es licenciado en psicología, diseñador de juegos y profesor, coordinador de la Comisión Educativa y Profesionalización, y es profesor en Image Campus, diseño lúdico en Unicaba, ¿no? Sí. Y desarrollo de videojuegos en la Universidad de Itela, psicología general en la UBA. Y creador de contenido también, muy bien. Y por último está Agustina Kichilov, que es Chief Product Officer en una empresa líder en soluciones de aprendizaje basadas en juegos, game-based learning un poco, y lidera el desarrollo de herramientas educativas enfocadas en generar cambios de comportamiento a través del juego y la gamification, siempre con enfoque sostenible, que me gusta mucho. Bueno, y nomás le doy la palabra a Mer. Dale, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por esta intro. Gracias, Agustina y Nico, por sumarse. O sea, no nos conocemos, solo nos conocemos de LinkedIn. Me niego a decirle LinkedIn, o sea, vivo en Latam y le decimos LinkedIn. Y solo nos vimos de por ahí. Tenemos muchos ahí conocidos en común y hemos visto publicaciones uno del otro, pero nunca nos habíamos estado en persona. Así que gracias por sumarse a este espacio. Justamente una de las cosas que queremos que con los chicos de Edison promueven mucho es también empezar a ampliar nuestra comunidad, ¿no? Y conocer nuevas voces y poder el día de mañana también poder sumar sus voces para poder compartir con la comunidad y abrir un poco la conversación. Básicamente la gente está harta de escucharme a mí, así que por favor hablen ustedes hoy lo más posible. Y tenemos una mujer en C-Level, chicos, no es un dato menor, o sea, aguante. Ahí, Agus, muy bien, felicitaciones. Sabemos lo difícil que es llegar ahí, así que felicitaciones ahí, no es un dato menor. No armé yo la PPT, así que estoy a ciegas. Este es el QR que mencionaban los chicos, que ahí lo pueden, se les doy un tiempo y les hago un poco de relleno para que lo puedan escanear. La verdad es que igual tienen la web de Edison y obviamente que tienen el link a la página y ahí pueden ver todos los cursos que hay. La idea de Edison es que realmente el protagonista son más los docentes y no la institución, entonces cada uno puede proponer estos cursos. Y cuando me contactaron la primera vez me pareció una muy buena propuesta de valor de poner el foco más en el docente y en el contenido que quiere dar el docente que en la institución per se, así que es una propuesta mucho más moderna de aprendizaje, no tradicional, en vivo, online, y muy nutrida de las preguntas en vivo, digamos, ese es el espíritu, digamos, con el cual me uní a Edison. Bueno, acá estamos los 3 conectaditos, ahí están nuestras caritas, y de qué trabajamos, que no significa quiénes somos. Así que me gustaría poder preguntarles a Agus y a Nikos y a Niki. Ay, me gusta que hayas pusheado un apodo, o sea, me encanta, ya es como, quiero mi apodo ahí. Quiero preguntarles a ambos algo de su vida privada, algo que los caracteriza, ¿no? Que hable más de ustedes y no de qué trabajan, sea, algo que les gusta, un hobby o algo que tengan de ustedes. Como ya arranco yo para que no les dé timidez.
A mí me gustan mucho los cómics, no sé si lo ven por mi fondo. Me gusta mucho leer historietas, soy muy fan de todo ese mundo. Así que ese es mi detalle personal. Quería conocerlos un poco más a ustedes. ¿Quién va? Au, ¿Quieres arrancar vos? Sí, vale. ¿Querés arrancar? No, te estaba señalando, te tengo acá arriba. Ah, justo. dale, perfecto. Bueno, hola a todos. Bueno, Mer, muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar acá. Gracias por la invitación, sobre todo también a Edison. Mi nombre es Agustina, me dicen Agus, mi apodo es muy simple. Tengo 23 años, aunque no lo parezca. Ya mi cara quizás dice un poco más de años. Y el hobby que más disfruto hacer es el deporte. Soy muy deportista, me apasiona el deporte. Juego mucho al fútbol, juego mucho al pádel, corro mucho y juego mucho al tenis. Así que ese es mi gran hobby de la vida. Muy bueno, muy bueno. O sea, muy bueno. Yo voy Nikki, a, voy a romper el hielo de la originalidad. Juego videojuegos, respiro videojuegos y le pongo mucha pasión. Soy horda acá. Si no tienen ni idea, World of Warcraft es un MMO gigante y nada, fue también una parte constitutiva de mi personalidad. Nada, es eso, jueguitos. hermoso, hermoso, te banco muy fuerte. Bueno, me encanta. O sea, fíjense que uno puede encantarle un tema y saber un montón de un tema y trabajar un montón de algo. Eso no significa que no tengas un millón de otras cosas. La vida es una, tenemos un montón de aristas. Me encanta, gracias por mostrarnos un poco más esas aristas. Bueno, acá la propuesta es hablar de estos tres grandes bloques de temas. La idea es que es una conversación súper libre, o sea, que nos puedan contar desde su experiencia y también desde lo que han aprendido en este camino, un poco de cada uno de estos temas. El primero tiene mucho más que ver con, digamos, gamification y la relación con KPIs, o sea, con cosas que se pueden medir. Lo enfocamos ahí un poco en la adquisición, pero podemos abrirlo a otros temas también si quieren. Y el segundo tema, bloque de temas, es más que nada estrategias de engagement y de retención, que es algo muy útil, digamos, para el cual es utilizado todas estas estrategias que vienen de los juegos para subir un poco esa retención, para subir un poco ese engagement. Y por último, cerrar con algún caso real. Insisto, esto es el esqueleto y a partir de este esqueleto podemos hacer lo que nosotros queremos. Si en el medio de retención se nos ocurre un caso real, vale también. Lo único que tenemos limitado es el tiempo, así que voy a tratar de ir pasándonos de bloque para que no nos quede nada fuera. Obviamente todos los que están en el chat, al final si nos queda algún espacio o si quieren tirar alguna pregunta, para eso están en el vivo, chicos. Aprovechenlo. Si no, ¿de qué tiene sentido que lo estén viendo en vivo? ¿Sí? O sea, es como ver un partido en diferido, o sea, no tiene emoción. No, aprovechenlo. Bien, vamos a la primera pregunta ahí. O sea, la primera pregunta que habíamos planteado era ¿qué KPIs específicos recomendarías medir para evaluar el éxito de una estrategia de gamification enfocada en la adquisición? No sé, ahí, Agus, si tenés algún ejemplo de estos juegos, digamos, que está ese aprendizaje basado en juegos, ¿cómo hacen para medir cuánta gente se está sumando a estos juegos? Y si querés contarnos un poco el marco de la compañía y qué hacen como de intro. Sí, por supuesto. Voy a arrancar más con una breve introducción, porque recién cuando me contaron un poco sobre mí, contaron que yo trabajo en TGA Company, que es una compañía que hace Game-Based Learning, que son juegos que vamos a explicar un poco a qué se le llama ese concepto. O sea, es un enfoque más pedagógico de los videojuegos, que se utilizan juegos o mecánicas para enseñar conocimientos, habilidades o competencias al usuario, ¿sí? La gamificación es una de las herramientas que se utiliza en el Game-Based Learning para poder llegar a los objetivos planteados, pero son juegos que 100% están diseñados con fines educativos, ¿sí? Los usuarios aprenden interactuando con el entorno del juego, resolviendo problemas, tomando decisiones y caminos que a veces pueden ser más personalizados dependiendo cada usuario cómo se va movilizando en la experiencia de juego. Y esto nosotros en TGA lo hacemos para corporaciones, que son tanto para las empresas que quieren capacitar a personas, o sea, empleados que trabajan in-house dentro de la empresa, o pueden ser corporaciones que están buscando hacer un juego para sus clientes o proveedores, vaya a ser el ejemplo, ¿no? Y acá tenemos un montón de KPIs porque
esto depende mucho del tipo del usuario, pues si estamos hablando de un usuario donde es un empleado, donde tiene la obligación de alguna manera de hacer la capacitación y la gamificación va a estar, pero va a ser un KPI medio mentiroso, sí hay un montón de datos o métricas que nosotros buscamos medir a la hora de la experiencia de juego para entender qué tanto engagement de alguna manera genera esta gamification y logramos adquirir de alguna manera o retener de alguna forma a ese usuario. Algunos de los elementos o KPIs que tenemos es el progreso a través de niveles o misiones, que nosotros lo usamos muchísimo, que eso depende mucho cada empresa, porque hay empresas que le piden a las personas completar la capacitación en un tiempo determinado, entonces ahí es más complicado, pero si la persona tiene que completar la capacitación de forma anual, en el tiempo que él o ella quiera, ahí se mide mucho cómo buscamos ver cómo genera ese progreso entre los niveles y cuánta abandono puede llegar a haber, ¿sí? Después tenemos la tasa de finalización de logros o recompensas, que también se utiliza muchísimo. Eso, sobre todo, cuando estamos hablando de usuarios que son clientes, o sea, vaya ser que alguna compañía de consumo masivo hace algún juego para nosotros, que puede ser, no sé, alguno consume algún helado de Nestlé, que Nestlé tiene Frigor, y quieren hacer un juego sobre alguno de sus productos, y alguno de nosotros nos lo baja por algún premio potencial que haya, bueno, esa adquisición de alguna manera de qué tanta finalizan la experiencia a la hora de estar en el juego. Después está lo que es el retorno del usuario, que es, medimos la retención, y después tenemos el NPS, que es un NPS mentiroso, donde nosotros lo llevamos más como una encuesta de satisfacción, porque no cumple al 100% la definición teórica de NPS, pero para entender el éxito de si esa estrategia de gamificación está llegando al objetivo que habíamos planteado. Bien, bien. Bien, buenísimo. Pará, me tiraste un montón de data. Tengo preguntas sobre todo esto. Me encanta. Primero quiero saber por el chat, o sea, si alguno tuvo que hacer capacitaciones dentro de su empresa. O sea, si es así, los compadezco, yo también. He tenido que hacer, me han perseguido Cuando trabajaba en Mercado Pago me perseguían con esos cursos obligatorios que tenías que hacer sobre fraude, digamos, y todo lo que es tipo lavado de dinero. Era como, ya sé lo que es el lavado de dinero, no tengo que hacer este curso, o sea, tenía que estar todo el tiempo haciendo y como respondiendo, y es muy difícil, o sea, es muy difícil construir estos cursos y realmente hacer esas estrategias. Tengo una pregunta puntual, y es si ustedes tenían, por ejemplo, llamados, o sea, es decir, mandaban emails recordatorios y medían como quizás, bueno, che, hay un pico de completitud cuando le mandamos una push, o sea, un formato de email, o algún tipo de empujar al usuario a que realmente se acuerde que tiene ese curso pendiente, o esa efectividad, ¿no? Porque cuando son estos de anuales, en mi única experiencia, lo he pospuesto hasta el último momento, hasta que llegaba un mail de recursos humanos que es como, dale, no me hagas mandarte este mail. O sea, sos el 1% de la compañía que no lo completó, y es como, wow, estoy en el 1%. Pero como yo me reía de esos mails porque eran cada vez más agresivos, y hasta un punto no quería hacerlo porque quería ver cuán agresivos se ponían. Pero es muy interesante también, eso tiene que estar medido, o sea, porque se notaba mucho cómo iban subiendo el tono de urgencia. 100%. Y lo que te pasa a vos, Mer, es lo que le pasa a cualquiera, a todos. O sea, creo todo que el mundo. exacto, uno tiene que hacer una capacitación obligatoria, lo primero es, ya está, es un bajón, esto o me lo sé o va a ser súper tedioso en la forma que me lo van a estar dando. Y sí, la forma que nosotros tenemos dentro del juego son con las notificaciones, que tenemos push notifications, como bien vos dijiste, donde buscamos personalizarlas hacia el usuario dependiendo del grado de avance que tenga la capacitación. Entonces hay usuarios que quizás avanzaron hasta un cierto punto, entonces se le dan distintos mensajes más para persuadirlos a que vuelvan a entrar con distintos posibles premios o para que vean lo que les queda pendiente de completar, y eso va dependiendo la performance o el progreso que tiene el usuario.
En paralelo a eso sí se trabaja en un plan de comunicación con la empresa, porque eso no quita que el empleado lo vaya a hacer, donde tiene que haber mucho seguimiento por parte de ya sea el equipo de recursos humanos o el área que haya contratado esta solución para ir poniendo otros budgets de gamificación que sean por fuera del juego para permitir al usuario estar motivado a terminar y completar la capacitación. O sea, el usuario lo va a terminar haciendo porque lo tiene que hacer, pero en el tiempo acorde que lo necesita la empresa, que es un indicador fundamental para el líder que contrata esta solución. Totalmente, Me totalmente, porque imagino de después todo pronto tiene un que, objetivo. me imagino de pronto que te llega el último correo y te libera un logro que dice, bueno, ya está, este es el último correo que te vamos a enviar y logro desbloqueado. Sí, creo que es una motivación que te dejen de atosigar, ¿no? Esos mails, o sea, es como, ¿cuántos van a llegar a seguir mandando? Bueno, genial. Bueno, enorme. Gracias, Agus, por ser alguien que está luchando para que esas capacitaciones sean menos tediosas. Necesitamos gente como vos. Niki, perdón, en tu experiencia, digamos, o sea, ¿cuáles son los KPIs que te solés topar? No sé exactamente si tenés como diferentes. Ya vamos a hablar de Duolingo. Es imposible hablar de gamification sin Gracias. hablar de Duolingo. No vamos a hablar de Duolingo. Pero, ¿con qué proyectos estás trabajando? O sea, ¿con qué KPIs te solés, digamos, topar a la hora de justamente evaluar el éxito? Bien, creo que la gran diferencia, y creo que también está bueno porque complementa mucho, Agustina está mucho más orientada a proyectos grandes. Yo lo que trato de trabajar y lo que trato de enfocarme más son proyectos boutique. Actualmente estoy trabajando con una aplicación que busca justamente gamificar la práctica de básquet. Que Ajá. acá en Cava, y entiendo que también en Córdoba está bastante difundido en la juventud, que empieza a aparecer la práctica de básquet como un deporte cada vez más popular y se empiezan a abrir canchitas y todo. Actualmente estoy trabajando en Hoopheads, que es una aplicación que sale, si todo sale bien, en noviembre, y puntualmente me ocupé de desarrollar todo el diseño del sistema de la aplicación que te permite hacer un seguimiento de tu performance al mismo tiempo que vas desbloqueando ciertos elementos visuales, gráficos y te feature futuras, si todo sale bien, es la posibilidad de generar ligas barriales de básquet, donde vos te armás un perfil, ya eso genera cierta cercanía a la aplicación y vas compartiendo la tabla del barrio. Nada, Bueno, y podés está buscar, y podés buscar gente con quien jugar, que es lo Sí, más difícil, ¿no? son los desarrollos. Ahora estamos recién saliendo al campo, probando, testeando, a ver qué tal anda. Estamos teniendo muy buenos resultados. De hecho, lo estamos probando acá en Córdoba. Y nada, vamos de a poquito, paso a paso, pero pinta bastante bien. Previamente he trabajado también en el ámbito de las artes urbanas y de las disciplinas urbanas, con una cadena de barberías, haciendo un pequeño eSport donde se instalaban en arcades y la gente iba a la barbería y también se hacían torneos de ese eSport de la barbería, todo brandeado obviamente, también con buenos resultados, lindos. Después cayó la pandemia y bueno, por motivos de pandemia eso se fue achicando. Ramificamos recitales de bandas como Valdés, de Córdoba. Nada, fue una experiencia hermosa. En relación a los KPIs, sí, es muy parecido a lo que decía Agustina, de engagement, principalmente adquisición. Dependiendo de cómo vos querés ir entendiendo la conducta de la persona y cuál es la conducta deseada, vas ubicando formas de medir esa conducta en específico. Nada, muy, 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 muy similar a lo que dice Agustina. Lo que pasa que por ahí es en un scope mucho más chiquito, en un alcance mucho más chiquito. Pero sí, lo mismo.
tanto para el cliente interno como para el cliente externo. Pasa que también se juega mucho la diferencia de motivación. Ahí el cliente externo se acerca con otra expectativa y con otra búsqueda de experiencia, y lo que pasa, el cliente interno viene con el dedo señalándolo y sí va a tener un requerimiento de una motivación mucho más empujada. Se escucha bien, Totalmente, ¿no? totalmente. Hola, Sí, se Urco. escucha bien, se escucha bien. Yo lo Hay escucho alguien que perfecto, está, ¿eh? sí, creo que quizás había alguien que estaba con, sí, capaz que Urco, hay un problema de conectividad que te engañó. Eh, Me quedé pensando, que increíble el proyecto de básquet. Vivo muy cerca de una cancha de básquet muy icónica que se llama La Copita en Saavedra, así que muy rodeada. El otro día hubo un evento, me tuvieron con una fiesta electrónica hasta las 2 de la mañana. Estaba muy a full el mundo del básquet acá. La Eh, cultura. la cultura, la cultura, la cultura. Me encanta. Tengo una pregunta, y ahí lo interesante de tu proyecto es que lo estás haciendo de cero. Me voy a desviar un poco del guión. Ya me conocen, ¿sí? No me hubiesen dado un guión. Pero me voy a desviar un poco. La estás haciendo de cero. Eso está buenísimo porque tenés que tomar las decisiones de qué vas a medir, ¿no? Sí. Y qué botones medir y qué interacciones medir. O sea, qué decisiones estás tomando ahí como para medir ese primer éxito, ¿no? Como por etapas, como qué estás midiendo, el tiempo de permanencia en la app, la cantidad de conversaciones que van a tener las personas, o sea, En, en- qué estás midiendo. en principio, la duración de las sesiones, sí, que la Bien, sesión tiene que acompañar por lo menos durante los sprints de entrenamiento, ¿sí? Y se espera que sean sprints cortos, es un ingreso y un reingreso para anotar específicamente la cantidad de veces que encestó en una práctica de 5. Después, ¿cuántas claro. veces entra por semana en relación a cuántas veces entrena? Que eso es fundamental. La Claro. idea sería que la persona la acompañe para que tenga sentido y a su vez le ofrezca una métrica válida, que a la persona la acompañe cada vez que va ingresando a la cancha, bueno, que pueda poner la aplicación. Y a su vez, eh, el primer desafío que tuvimos con esta aplicación en puntual es que la persona no va a estar con el celular en la mano porque va a estar jugando al básquet. Entonces, Claro, es justamente una aplicación que no tiene que ser invasiva, y que no tiene que eliminar justamente la gracia de que es encontrarse a jugar al básquet. Entonces, nada, que pueda hacer el seguimiento, recordar un número, marcar en el marcador no sé, cuántos pasos hizo, cuántas vueltas a la cancha hizo, etcétera, 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 dependiendo, eh, y que sea reincidente, que tenga ganas de volver a ingresar. totalmente, Y totalmente. así es más, un montón. Sí, ahí hay un millón. No, pero está bueno. Siempre pregunto como estas cosas más concretas, ¿no? Porque es lo que más sirve cuando estás estudiando o estás empezando a trabajar, como la mayoría de las personas que seguramente están viendo esto, es esta búsqueda de lo concreto, ¿no? O sea, es como, bueno, pero ¿qué medís? O sea, contame para qué lo medís. Así que está buenísimo, buenísima la explicación. Eh, Te lo eh, respondo rápido en 3 puntos. sí, Entrenamientos, partidos e perfecto. interacciones entre personas. Eso es Sí, sí, más o no, menos. había quedado claro, ¿eh? No, o sea, no le dije Joya por una las pregunta, dudas. le dije, no, buenísimo que nos hayas dado los ejemplos concretos, porque eso es lo más difícil de entender cuando es como, bueno, pero ¿para qué y por qué medirlos? Y me parece está excelente el punto de partida y sobre todo lo que decías, ¿no? El objetivo primario es que juegue. Entonces, si juego, no quiero que esté usando el celular, pero quiero que lo use después, quiero que lo use para poder encontrar a la gente. Buenísimo, Ujú. buenísimo. Acá una de las preguntas que había planteado los chicos de Edison era como, bueno, desde la experiencia y desde el trabajo que ustedes tienen, lo difícil que es plantearle usar herramientas de gamification dentro de una estrategia a cualquier empresa, ¿no? Ahí eh, Agu ya lo mira con cara de sufrimiento. Eh, pero lo que es interesante es, bueno, cómo se han enfrentado a esto. Ahí si quieren les dejo tomar un poco de aire y les cuento ejemplos propios. Pero sí, también yo pasé por una compañía que era Will the Work, que es una agencia de viajes específicamente para personas con movilidad reducida, que están en silla de ruedas, entonces los viajes son muy complicados, el acceso es muy complicado.
Y una de las cosas que empezamos a poner es, necesitamos construir esta recopilación de los viajes por usuarios para que cuando el usuario pueda dar la reseña, pueda verse mucho mejor si a dónde viajó ese usuario. O sea, porque la reseña de por sí misma no tenía tanto valor para la otra persona, tenía muchísimo valor la reseña en sí, o sea, eran usuarios que leían mucho las reseñas de sus pares, porque detectaban en esas reseñas cosas que para ellos eran importantes, ¿no? Y decíamos, bueno, pero pará, y empezamos a profundizar, empezamos a hacer research y nos dimos cuenta que necesitaban poder cliquear también en el perfil de esa persona y saber quién es esa persona. Y medio que ese perfil tuvo muchas estrategias como de gamification, de, bueno, cuántos viajes tiene esta persona, cuántas millas recorridas, ¿no? Porque no es lo mismo si hago 5 viajes que son de 10 kilómetros a la redonda, o esta persona se animó a ir a Islandia y volver, ¿no? Y habíamos testeado mucho estas nuevas propuestas, que entiendo que se están por implementar, o sea, yo me fui hace un año, pero no están implementadas, era muy largo de implementar, pero nos había dado muy bien en los testeos esta recepción de, me encanta poder tener como los hitos de esta persona. Son microestrategias, pero son microestrategias para poder levantar otra cosa, que era la confianza en la marca, ¿no? Y la confianza en la review, la confianza entre personas. Y que parecen pavadas, pero el poder poner estos hitos y poder decir lo mismo quizás en diferentes lenguajes, era muy interesante de aplicarlo en el perfil. Lo digo como un ejemplo muy concreto, que ahí estuvo buenísimo, y fue un proyecto que fue muy largo, pero se le apostó bastante también a ese proyecto en ese momento. Y que fue difícil, obviamente, de decir, che, esto me va a traer tanto dinero. Y no, es bastante incomprobable. O sea, es como, a veces es muy difícil ponerle métrica. Por eso los escucho. Seguramente tienen ejemplos de ese estilo. Sí. Niki, ¿querés que haya yo? Dale. Bueno, nada, este me parece uno de los temas más que me pasan en el día a día a mí y a todo mi equipo. Nosotros en TGA nos definimos como estamos evangelizando en el concepto de utilizar una herramienta como es el Game-Based Learning o como es la gamificación en entornos corporativos que habitualmente el juego está visto como algo malo o está visto como algo que no te puedes divertir y aprender a la vez. O, ¿cómo voy a hacer que mi empleado aprenda de ciberseguridad, que es algo re serio, súper importante y que necesita saberse de pe a pa cómo accionar frente a un phishing con un juego? Entonces, nosotros día a día nos rompemos la cabeza intentando de evangelizar a las empresas, porque son empresas multinacionales muy grandes que están hace años con la misma forma de aprendizaje o mismas herramientas y todo, en explicarles cómo, en este caso, la gamificación, que es una herramienta que tiene los juegos, permite al empleado o a la persona que se está capacitando hacerlo de una forma mucho más placentera y que ese placer que siente o ese divertimiento que tenga le permita performar de una forma mucho más exitosa en la capacitación que tiene. Y a nosotros, Mer, o sea, me parece excelente el ejemplo que tú contás, porque nosotros lo que hacemos son los casos de éxito que tuvimos, ¿o no? O sea, las empresas grandes, si vos no vas con alguien que haya ya hecho, no tiene que ser una empresa muy importante, pero que hayas validado y tengas datos que realmente la capacitación fue efectiva frente a los objetivos planteados en su momento, es muy difícil que confíen en un producto tan nuevo, en una forma tan nueva de alguna manera de educar o enseñar. Así que para nosotros es un tema que lidiamos todos los días, que estamos muy acostumbrados y yendo más que nada como a la pregunta del tipo de herramientas que nosotros solemos dar de ejemplos, que están muy relacionadas al tipo como gamificación, como una estrategia, nosotros siempre hablamos de 3, ¿sí? Primero es la que yo vuelvo a repetir, pero lo sigo diciendo, está relacionado a todo el tema de logros, recompensas, insignias, puntos, todo lo que vivimos en un mundo donde el reconocimiento se volvió fundamental, ¿sí? El que no lo reconocen es como que hay veces que se siente como, no sé, como que no hizo bien las cosas. Entonces ya quizás a veces se fue para otro extremo. Pero la gamificación tiene una de esas herramientas que permite constantemente, cada vez que el usuario va
generando o alcanzando distintos hitos, darle mucha feedback e iteración con esos logros, insignias, recompensas que va adquiriendo, ¿sí? Después, nosotros mencionamos mucho el tema de la gamificación a nivel social o colaborativa, que para las empresas es fundamental y es algo muy importante, porque la persona muchas veces aprende muchos temas o muchos skills de forma individual, pero también hay otras habilidades o aptitudes que necesita aprender de forma grupal. Y eso lo hacemos, a ver, puede ser o en un entorno colaborativo, que puede ser en un juego utilizando la gamificación, que es un juego de multiplayer, o puede ser un juego de alguna manera de competencia, y por sobre todo utilizando lo que tiene la gamificación, que son como los leaderboards, que son los rankings, donde ahí tenés los resultados, que puede ser tanto un resultado individual como un resultado grupal. Un ejemplo, así como resumen, hay empresas que compiten por áreas. Entonces, las áreas es una forma para motivar. Entonces, el área de marketing le quiere ganar al área de ventas. Entonces, cada mes buscan e incentivan a alcanzar o mejorar su performance para tener el premio mensual. Y por último es el tema de los niveles y la progresión, que es fundamental para la gamificación, para tener, que el usuario sienta que está progresando, y no solamente visualmente, que lo sienta con lo que está aprendiendo y con la dificultad que le da hacer cada nuevo paso en lo que es, bueno, en este caso nuestro producto, el Game Based Learning. Me quedé pensando en lo que decías, que sí, que es lo más natural del mundo, que el ser humano nace jugando prácticamente, ¿sí? Y que a medida que vamos creciendo, como que también la forma de estructurarse del mundo te va haciendo olvidar, no sé, yo me acuerdo en primer grado, me sentaron y me pusieron a pintar, y de pronto en primer año de la secundaria, estamos hablando de otro modelo, ya tenía que ir punta en blanco, escribir en el renglón y todo, que entiendo que funcionó en algún sentido, en algún momento. Pero me choca, por ejemplo, que esto que decías, que es un ejemplo totalmente verídico. Seguridad informática es un ámbito que está gamificado desde el inicio, porque la lógica del hacking viene de justamente de encontrar una forma distinta a utilizar las cosas, y cuando en la seguridad informática tenés que hacer una quest y vas a hacer un bounty y vas a ver cuáles son las diferentes vulnerabilidades, y ya se plantea desde la lógica. Y después, en el momento de acercarte a la empresa y decirle, che, mira, tengo esta solución que tu gente habla el mismo idioma, aparecen las resistencias, ¿sí? Que es donde se chocan estas dos líneas culturales. La línea cultural de entender la vida como una suerte de juego, que no por eso es menos serio, gran posición de defensa de mi existencia, esto, ¿sí? Esto es un punto que no voy a discutir. Con la lógica de tener que producir y tener que avanzar con ciertos objetivos, porque también tiene esa lógica toda la estructura. Me fui lejos, pará. Y volviendo. Muchas veces hay como una sobrebúsqueda o la necesidad de vender el producto detrás de la gamificación para generar ese grado de confianza organizacional, cuando lo que se busca a través de la gamificación es que pase lo más invisible posible. ¿Por qué? Porque, bueno, el Game-Based Learning más todavía, inclusive, porque la parte de las métricas y la parte de los KPIs, lo que se busca es que el usuario no se dé cuenta, que el usuario atraviese todo el proceso y diga, che, bueno, mirá qué piola, junté puntos y me voy de viaje a tal lado, o fui a tal lado y desbloqueé tal medalla, y poder mostrar la medalla con orgullo y no mostrar la medalla diciendo, por esto es que me están midiendo a ver si rendimos o no rendimos. Tengo por otro lado sentimientos encontrados con el hecho de la competencia dentro de las mismas estructuras organizacionales, porque es algo que genera picos de productividad, seguramente, pero al mismo tiempo, desde mi estudio institucional, te termina resintiendo la misma estructura.
y trato de evitar acercarme a la gamificación de los procesos a través de eso. Hace 5 años atrás, 6 años atrás, querían hacer un ejercicio de team building en una escuela de la ciudad y me dieron la posibilidad. Yo me acerco, había una pregunta por ahí, yo me acerco más desde el diseño de juegos y de buscar la experiencia que sea divertida y después poder hacer el rescate y obviamente ya pensando la forma de medir previamente, ¿no? Pero habíamos estudiado un caso de Felicitas, de la zona sur de Cava, que era una mujer que vivió a principios de siglo y armamos todo una experiencia de resolver un misterio donde necesariamente tenían que ponerse como equipo. Fue una experiencia muy interesante, pero no por el hecho de que los agarramos y los juntamos y les dijimos, bueno, resuélvanlo, sino porque la forma en la que se diseñó la experiencia hacía que la gente se dé cuenta que requería del que tenía al lado para poder resolver el caso. Después, obviamente, eso se hizo un seguimiento, el seguimiento en el medio se hizo un rescate y un rescate posterior, que son como los KPIs analógicos, que fueron permitiendo que, en cierta forma, voy a hablar en términos de psicólogo, vaya sanando la propia estructura, que vaya encontrando otra forma y que vayan encontrando cosas en común. Y me sacaste la pregunta y no sé si me fui y respondí cualquier cosa o no sé. Pero No, respondiste creo muy bien, O sea, medianamente saqué la andaba por pregunta ahí. porque hablaste por ahí, incluso me echaste una de las del chat, que hay 3 en el chat que quería como traer, y por eso me fui a una de las preguntas finales, así ya nos queda esa después para el final. Pero en el chat hay 3 preguntas. La primera era específicamente para vos, Nikki, que es esto de cómo haces para iterar estas cosas referentes a la motivación, si no te encontrás en la necesidad de ir cambiando algo que ya estás lanzando, o sea, como en un plazo largo, como cada tanto haces un corte y cómo medís y cómo empezás a iterar todo lo que se refiere a la motivación. Ahí hay una duda con respecto a eso, que quizás en el ejemplo de básquet, que lo estás como testeando o en beta, digamos, tiene más sentido. Si diseñás algo, pensás algo, tenés una tesis y no la cambiás en ningún momento hasta que terminaste, algo te le estás pifiando. Seguramente, ¿eh? Seguro. Bajate porque te la vas a pegar. No, vos vas pensando de forma modular la implementación y el desarrollo, cosa de tener momentos donde decir, bueno, che, hasta acá, frenamos, vas haciendo una medición constante, ¿no? Pero frenamos, che, ¿esto alcanza, apunta o no apunta a la meta de diseño de la aplicación, del proceso gamificado, de lo que sea? Y ahí vos vas generando las modificaciones necesarias. Es algo, qué sé yo, hasta natural, diría. Entiendo que en una estructura gigante eso lo tenés que tener planificado en detalle porque todo es budget, pero es algo que o sea, lo planificás en un primer momento, planificás las etapas y vas pensando en las intervenciones dentro del propio sistema. Totalmente. No sé, Agus, vos lo vivís más o menos por el mismo lado. Sí, yo, a ver, 100%. Sobre todo, creo que no hay producto que no vaya iterando y creo que lo importante es estar apasionado por el propósito que hay detrás y no por el producto desde un inicio que habías pensado. La cantidad de veces que va a cambiar el producto es monstruosa, todo el tiempo. Lo importante es ese propósito que a uno lo sigue teniendo motivado y es ese objetivo al cual uno va a estar aspirando y va a realizar todos los cambios posibles para poder llegar y cumplir ese propósito que puede ser social, lo que sea. Pero para mí es, sí, que comparto plenamente. Siempre, Concuerdo. o sea, y sin contar las veces que el cliente te va a decir, no, che, ¿sabés que esto, que lo había visto de este lado, vamos a tener que mover? Se nos mudó marketing a Ni hablar, Tailandia. ni hablar. Okay. 12 horas Ni de hablar, diferencia. después de todos los problemas que son institucionales e intrínsecos a la institución, y de pronto tu CEO se despertó, vio algo en la tele y es como tipo, che, ¿y esto por qué no lo estamos haciendo nosotros? Y es como, porque no vendemos platos. O sea, como, y sí, te puede pasar cualquier cosa, y en el in between, o sea, en el medio hay un sanguchito de complejidad. Pero sí. Hay otra pregunta, esta te la voy a responder yo, Axel, ahí, gracias por dejar las preguntas. Decías, ¿construir el producto pensando en lo medible o lo medible es un problema que surge ya una vez que el producto está en producción? Si el problema surge una vez que el producto está en producción, estamos en problemas, porque siempre es mucho más difícil arreglar algo que ya hiciste que hacerlo bien de una.
Eso es un consejo para la vida. O sea, desde cómo te hagas la comida hoy a la noche, hasta cómo diseñes, hasta cómo haces un producto digital, por el amor de Jesús, medilo antes. Hacelo bien desde una. Creo que ahí no les puedo explicar lo difícil que es llegar a un producto que ya está hecho y tener que arreglar todo y tener que entender ahora qué es lo que necesitarías medir. No, es muy difícil, es como arrancar al revés, o sea, así que 100% la primera, siempre trata de construir el producto o lo que sea que estés construyendo pensando también en qué vas a necesitar medir, o sea, qué es un éxito y alinear qué es un éxito también para el C-Level, para tus jefes, porque si supongamos una pavada, pero para vos como UXer es un éxito que mucha gente esté dentro de la aplicación, pero tu compañía en realidad lo que necesita es que compren en la aplicación y no que estén horas paseando en la aplicación, tenemos un problema. O sea, estamos midiendo cosas diferentes. Entonces, primero hay que alinear qué es lo que queremos y después empezar a ver cómo lo vamos a medir y construirlo alrededor. Así que siempre desde el inicio. Y la última y tercera pregunta es cómo hacen el diagnóstico que se necesita mover, cómo hacen el diagnóstico de lo que se necesita mover con técnicas de gamificación. ¿Qué tipo de research hacen? ¿Cómo estiman el impacto? Bueno, podríamos estar 42 horas hablando de esto. O sea, si quieren tiro mi respuesta en una línea y me siguen ustedes dos a ver cómo lo ven. Pero me parece que el diagnóstico tendría que ser una métrica que no es tan fácil de mover por el simple hecho de un rediseño de una pantalla. O sea, quiero mover algo que es más grande que una interacción. Quiero mover una secuencia o una secuencia de acciones o un tiempo o un tipo de interacciones que no se resuelven tan solo con el poder del diseño y del writing. O sea, con eso solo no lo vas a poder resolver. Entonces, ahí es donde entran todas las que sabemos de que bueno, que Nicky sabe mejor que nosotros, ¿no? Porque es psicólogo, pero todos los sesgos psicológicos, o sea, todas las técnicas de gamification, todos estos estudios que han hecho, y ahí es donde podemos hacer una combinación de cosas para resolver ese problema, o esa falta de algo que me está fallando en mi producto. Ese es mi resumen, pero adelante ustedes dos. Yo esto es muy clínico, pero mi acercamiento es previo al curso de diseño, al haber estudiado diseño. Primero, bueno, te llega una request for proposal y te dicen, che, queremos esto. Bien, y después analizás cuál es la conducta. Sí, no, no, estoy de acuerdo, es la conducta que atraviesa todo el proceso. Una vez que tenés la conducta que atraviesa todo el proceso, ¿para dónde la querés modificar? ¿La querés modificar para que suceda esto o que suceda esto otro? El diagnóstico es una de las etapas primarias. Probablemente si le pifias en el diagnóstico, después vas a tener que mover todo. Y es nada, es poder entender y poder registrar dónde está el problema, es fundamental para saber dónde tenés que arreglar. Está buenísimo eso que dijiste. Me encanta cómo habla con términos de psicólogo, o sea, estoy fascinada. Pero si no tenés el diagnóstico bien hecho, justamente es porque no pudiste medirlo antes. O sea, volviendo a la pregunta del principio. Si vos no tenés métricas del principio, no sabés cuál es el problema. Es como si no le pudieras tomar los signos vitales. Entonces, realmente no sabés qué es lo que le pasa al producto. Cuanto más medís el producto, cuanto más data masiva tenés, mejor podés diagnosticar, mejor podés llegar a hacer una propuesta para cambiar algo que te está ahí desajustando. Ahora sí, Agus, perdón, pero quería unir esos dos temas. No, que es muy breve, que coincido con ambos. La etapa de diagnóstico es fundamental entender la necesidad y muchas veces no guiarse por modas, porque muchas veces una empresa quiere algo, nosotros nos pasó, queremos un metaverso cuando venía el metaverso. ¿Realmente necesitas un metaverso? O sea, contame tu necesidad, contame un poco qué necesitas. Y muchas veces las compañías se mueven por modas más que realmente resolver una necesidad con una solución que les permita resolver ese problema que tienen. Eso. Totalmente, ¿no? Y entender si está alineado el producto con lo que quieren. Bueno, genial. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que me gustaría poder ir a esta pregunta final, que es como una mezcla de
de casos reales y también entender un poco que, por suerte, todo el sesgo de los algoritmos de las cosas que yo miro no tienen nada que ver con las que mira Nikki, con las que mira Agus, así que vamos a poder tener ejemplos más diversos. Pero quería saber si algún ejemplo que los haya sorprendido, de que hayan leído del impacto, digamos, positivo de gamification o positivo del game-based learning, o sea, como abrirnos con un par de ejemplos que los chicos y cualquiera que esté escuchando lo pueda googlear después e investigar un poco más, pero me gustaría entender, a ver si se les viene algo a la cabeza, que estuvo bueno. También vale recomendar libros, blogs, ejemplos, lo que quieran, ¿eh? O sea, también siempre podemos hablar de cosas, ¿cómo se llama? De Duolingo, que es nuestro conejillo de Indias. El caso más documentado del universo. O sea, necesito que dejen de documentar a Duolingo y documentar otros casos. O sea, Me quedé pensando como que mayor impacto positivo. Pasa que acá lo pienso más en segmentos o incluso para mí está todo tan roto ya, está todo tan atomizado que hablar de una industria, un sector, eh, creo que rompe la pregunta, ¿eh? O sea, puede ser un ejemplo random. Rompe la pregunta si te rompe. eh, ecología creo que podría ser uno. Bien. Me encantaría poder decir educación, pero no. No sé, Aus, si querés acompañarme, acompañame, porque Dale. A ver, yo lo puedo tirar más. Quiero hablar de dos temas. Primero, como casos particulares del lado de TGA, que son industrias que son más receptivas, que son lo que es QSR, que es Quick Service Restaurants, y lo que es retail. Son como las dos industrias que más recepción tenemos en lo que es nuestros productos como soluciones. QSR, ejemplo, es un Arcos Dorados, que es McDonald's, Starbucks, todo lo que es tipo atención al cliente, y lo que es retail, también estamos hablando de lo que son farmacias, como puede ser Pharmacity, todo lo que, nada, estás constantemente atendiendo al público, y son dos industrias que habitualmente tienen mucha rotación anual, con lo cual no es menor para el tipo de productos que nosotros solemos ofrecer, porque la capacitación se tiene que renovar constantemente, principalmente cuando hay una alta rotación, ¿sí? Pero quizás, a ver, yo pensando un poco en esta pregunta, en cómo la puedo llevar, hay un framework de gamificación que yo lo recomiendo mucho, que es el de Octalysis. No sé si alguna vez lo escucharon hablar, que está bastante bueno, y hay una charla, creo que de 1 horita en internet, así que lo recomiendo un montón. Y quizás hay algunas empresas que hicieron en el framework Octalysis, vos tenés como 8 motivaciones, que no necesariamente tenés que utilizar las 8 motivaciones para la gamification, pero puedes utilizar, siempre tenés que tener una como la más fuerte, y podés tener algunas otras como de forma secundaria, ¿sí? Y cuando a mí me explicaron un poco lo que era el framework de Octalysis y algunos ejemplos, a mí me habían puesto, por ejemplo, en la motivación que está relacionada a el empowerment o la creatividad de alguna forma que le dabas el espacio al usuario para hacer, era un caso de la empresa Porsche de autos, donde había sacado un sistema de loyalty para sus clientes, y hacían que no solamente sea una empresa, no solamente sea un producto de loyalty donde puedan tener todo acerca de su auto, sino que iban customizando y ganándose cosas para el auto que tenían internamente en la propia aplicación, ¿sí? Eso generó mucha repercusión en lo que eran los clientes. No, es uno de los ejemplos. Después tengo otros, pero más de Procter, que son más industrias quizás difíciles de conocer. Muy bueno, muy bueno. Me quedé pensando, sí, creo que comida, delivery es como que el espacio donde más impacto, o por lo menos el impacto más cercano, porque después medir el impacto interno de la gamificación es medio complejo. Vos hablabas hace un rato de mercado pago, mercado libre, y la forma en la que grandes estructuras organizacionales pueden gamificar hacia adentro. Probablemente sea un sector bastante positivo porque hay empresas que siguen creciendo y siguen produciendo más y más, pero no sé qué tan cercano puede ser para la gente directamente, ¿no? Claro, 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 claro.
Sí, yo quizás iba a esto, ¿no? Como creo que está buenísimo el ejemplo que decías ahí de Porsche. Yo creo que este marco, o sea, tanto el marco de Octalysis o un montón, o sea, de estructuras y de frameworks que están dando vueltas, nos ayudan a aplicar gamification y hay miles de ejemplos. A mí lo que más me gusta de los ejemplos es como desde el más chiquito al más grande, ¿no? Como que podemos, como vos decías antes, Nikki, la libertad basada en la heurística de Nielsen, ¿no? Darle libertad al usuario, la libertad de poder usar tus puntos como quieras. La app IPF lleva muy al frente este canje de puntos, por ejemplo, cuando vas a pagar, y es como, che, te lo acerco con un tap, ¿no? O sea, es como con un tap me podés bajarle tanta cantidad de pesos a esto y canjearme los puntos, o te va poniendo promos, etcétera. O sea, como tiene muy relacionado el sistema de puntos y la equivalencia en descuentos o la equivalencia en dinero muy fácilmente intercambiable, cosas que vemos en Argentina más en la vida diaria, pero en otros países lo hemos visto en un montón de ambientes, ¿no? En los recitales, por ejemplo, está la imagen de esto de los recitales de Coldplay, que tenías que devolver las pulseritas y hacían un leaderboard de los países, y hacían competir los países entre sí. Que para mí el que se le ocurrió hacer competir los países entre sí de la TAM, entendió todo. O sea, porque por más que no nos hicieran competir, ya estábamos competiendo. Entonces era como tipo, bueno, ¿sabes qué? Esto es nocivo, como decía Nicky hace un rato, o sea, te puede llegar a generar diferencias, pero acá ya estaban dadas, ya íbamos a competir igual. Viva la Y vida. así como claro, viva la vida, o sea, todo muy paz y amor, y después me haces un leaderboard entre países y querés que nos compitamos para ver quién es el mejor país. Obvio que ganamos ese, Lucas, ¿a vos te queda alguna duda? Y teníamos más fechas, era más difícil. Pero ganamos en ese leaderboard. Pero lo que fue interesante era como estaban aplicando gamification ahí. Y creo que eso se da en todos lados, ¿no? O sea, hemos visto estrategias de reciclaje, de tipo, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano? Y tenías que dejar la colilla de cigarrillo. Lo habían puesto en estadios de fútbol de España para dejar de que dejen tiradas las colillas en todos lados. Y era solamente tipo una estrategia para poder reducir un poco, ¿no? Que ahí es donde decía Nicky, la fuerza que puede llegar a tener en ambientes, en causas, digamos, mucho más grandes y mucho más difíciles de generar empatía como la ecología, que es algo tan grande y tan a futuro que es muy difícil decir, bueno, con esto poquitito que hago acá voy a impactar, ¿no? Y después tenemos al bestia de Duolingo. Ahí voy a dar un solo ejemplo puntual y es el más reciente, que es que empezó a cambiar la imagen del icono de la app a un Duolingo todo derretido, si no le dabas bola. Y era era horrible, era como un modo zombie. Eh, y justamente escuché un podcast de una de las chicas de Duolingo que decía que le decían, dale, es muy agresivo esto, o sea, ya se están yendo al demonio, o sea, ya están cambiando el icono de la app. Y la chica decía, ok, pero te sorprenderían los resultados. O sea, te sorprenderían los resultados de haberle cambiado el icono con la última actualización y la cantidad de gente que entró para entender, tipo, che, ¿qué pasó? ¿Entendés? Y que te recibiera Duolingo diciendo, ah, menos mal que entraste, porque ya no venías hace un montón. O sea, generó ese push, o sea, ese extra de curiosidad de tipo, che, cambió porque tiene una edición zombie o cambió porque lo estoy maltratando a este personaje que ya encarna completamente la marca de una forma muy particular y logró construir una identidad muy particular alrededor de la marca, en la cual está bien ser un stalker, o sea, es rarísimo. O sea, es una relación muy tóxica. Sí, sí, sí. Para mí es como ya me da muchísimo miedo. Pero bueno, está muy documentado, pueden googlear, está hasta las manos de hacerlo. Me encanta porque iba a poner slide de ¿tienen alguna duda? Y alguien dijo, ¿es ético eso? No. ¡Qué Dios! Ahí la ética es la persona que lo diseña o el departamento que lo diseña y es difícil. Yo no lo haría, la verdad que yo no lo haría, nunca lo hice, no lo haría. Sí, estamos hablando de una compañía estadounidense. Sí. Quiero que entiendas Gigante. que cotiza en bolsa, Duolingo. Sí, Si no me eso equivoco. no. En el momento que cotizas en bolsa y digamos, ahí tenés, las reglas cambian.
las reglas cambian y nunca sabes lo mucho que va a cambiar una compañía hasta que transicionás a que cotice en bolsa. Es lo único que tengo para decirles. Hay muchas entrevistas al respecto y pueden escuchar cómo cambian mucho las cosas y cómo cambian los límites de, che, qué está bien y qué está mal, cuando ya tenés que rendirle cuentas a el mundo, básicamente. O sea, es bastante difícil. Bien, ¿alguien más tiene alguna última pregunta? Esa es tu oportunidad, ¿eh? Estamos en tiempo cumplido. ¿Sí? Denle ¿No? que aparte lo van a ver a las respuestas la gente que también reciba. Claro, lo van a tal poder ver cual. después. Que reciba la Esto no es por grabación. usted, Así que es por la posteridad, chicos. O sea, es el tienen la futuro. oportunidad de responder y que quede para todos. Hay uno que dice, bien, Axel está hoy tipo metiendo la presión. Resuman en una palabra qué es ustedes gamificar. Vivir, Axel, vivir, como dijo Nikki. O sea, no, me parece que lo más interesante de gamificar creo que es justamente apelar a la motivación, ¿no? O sea, como apelar a esa motivación que está en todos nosotros. O sea, creo que todos tenemos motivación, podemos llegar a tener motivación de hacer algo. El problema es cómo lo embarcamos, el problema es cómo lo guiamos, el problema es qué herramientas usamos para llegar ahí. O sea, entonces, no sé, si lo tengo que resumir en una palabra sería motivación. Ahí les dejo el desafío a Nikki y a Agustín a ver cómo cierran con esa pregunta. Agus, ¿querés? Que me robaste la palabra, para mí también es motivar. O sea, es como... La podemos compartir. Sí, yo creo que es motivar, definitivamente. O sea, esa motivación que es fundamental para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, sí. A mí me gusta más modificar. Es una herramienta de cambio. Para bien y para mal, ¿eh? O sea, es Muy la bueno. potencia de la herramienta. Muy bueno el cambio. Me encanta esa perspectiva. Bueno, hemos llegado a la hora. No les quiero robar más tiempo a nuestros invitados ahí acá que se han puesto a la 10 y han venido a conversar un poco con nosotros. Nombró a Agus y les juro que Agus no sabe el programa de mi curso, no creo que lo haya leído, pero sí, el modelo de Octalysis está en el curso, así como el modelo de SAPS también, y un montón de frameworks está en el curso. Así que si les interesa saber un poco más, en noviembre tenemos la última edición del año de Gamification en productos, y ahí repasamos un montón de teoría y un montón de ejemplos. Así que muchísimas gracias por haber venido. O sea, la verdad, me encanta esta charla. Empieza a ver, me encanta Google Meet, necesito que arregles el problema de usabilidad que tenés en la manito, que mucha gente levanta la manito y quiere reaccionar con aplausos. ¿Cuándo lo vamos a modificar, Google Meet? Lo dijo, O sea, lo dijo. O sea, es un montón. No puede ser que tanta gente se equivoque por día. O sea, ya no sé si quieren hacer una pregunta o no. Las preguntas son por chat, porque estamos en transmisión y es un lío. Bien, en mi empresa aplaudimos con las manitos, me gusta, o sea, como ya está listo, o sea, ya no, dejé de respetar los reactions y hago lo que quiero. Me gusta Joaquín. Eso es Sudamérica, ¿eh? Eso es Sudamérica. Sudamérica full. Eso es Sudamérica full. Eso es Sudamérica full. Es tipo, vos me decís que lo haga así, yo lo uso de otra forma. Tuki. Es que Google Meet se mató todos los recursos en cambiar la llamada a la computadora. No sé si vieron eso, es una locura. Si estás con el mismo usuario desde el celular, abrís el mismo Meet en tu computador y te dice, ¿querés cambiar la llamada acá? Y es como, maravilla. ¿Cómo lo supo? Mágica. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supiste que tomé la llamada desde el celu? Muy bien. Y es como tipo, es cierto, me estás mirando todo el tiempo, Google. Discúlpame. Creía, tuve una ilusión de privacidad por un minuto. Bueno, muchísimas gracias, Agus y Nikki, por venir. Encantada de conocerlos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Era un placer. Gracias a Addison también. No, por favor. Gracias a Edison por toda la coordinación enorme. Muchas gracias. Por supuesto, para eso estamos. Gracias a ti por venir. Gracias, Mer, gracias. Gracias, Niki. Un placer. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos.